libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a estar leyendo el verso 15. Dice así la palabra del Señor. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias por darnos fortaleza espiritual y luz espiritual para todo. Tu gracia y tu espíritu inunde nuestro ser más y más, Señor, y podamos comprender con claridad todas las cosas. El poder de tu espíritu tome el dominio, el control de todo, reprenda toda opresión y toda obra del maligno y nuestro corazón se llene de regocijo espiritual. Padre, gracias. Muchas gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso en cuanto a la profecía de Ezequiel de capítulo 37, donde vimos el valle de los huesos secos y cómo es la operación de Dios, cómo es que a la voz de Dios se producen cosas. A la voz de los hombres es una cosa, pero otra cosa es la voz de Dios cuando Dios manda y cuando Dios ordena. No solamente la voz de Dios cuando Él manda, sino cuando lo que le oyen le obedecen. Porque cuando los que oyen le obedecen, entonces se producen cosas. Si Dios habla y los que oyen no obedecen, entonces no van a haber un resultado, no hay resultado, porque a la voz de Dios hay que llevarla a la práctica y cuando la practicamos entonces comprobamos el poder que opera en la voluntad de Dios cuando nosotros obedecemos a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el profeta Ezequiel, a la voz de Dios, él repetía y decía todo lo que Dios le mandaba, es decir, obedecía, porque ahí es donde está la bendición del Señor, en la obediencia, en la obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, a las cosas que Él nos manda, seguro que no vamos a fracasar ni en nuestra vida, ni tampoco vamos a fracasar en el servicio al Señor, ni no vamos a fracasar, porque la palabra de Dios no fracasa, sino que antes hace aquello para lo cual el Señor la envía. Entonces, cuando hay obediencia, entonces hay resultado. Cuando no hay obediencia, hay oído para oír, pero no voluntad para obedecer lo que el Señor manda, entonces no hay resultado. Se sabe, se conoce, pero no hay un resultado porque le falta justamente el verbo. El verbo es la acción. Entonces, le falta la acción a lo que nosotros escuchamos cuando el Señor manda, entonces le falta la acción. Cuando ponemos en acción la fe, en acción la palabra de Dios, entonces nosotros ahí sí vemos un resultado y vemos que la palabra produce aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Y entonces vimos en Ezequiel el resultado de la obediencia. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Profetiza y dile a los huesos. Y obedeció, profetizó. ¿Y qué pasó cuando profetizó? Se vio el resultado. Cada hueso con su hueso empezó a buscar su lugar, cada uno en el lugar que le corresponde, porque no funciona un hueso en otro lado, aunque sean parecidos. Si usted ve el cuerpo humano, usted va a ver que nuestra pierna se componen de dos huesos grandes
el hueso de arriba y el hueso de abajo. Si usted lo cambia de lugar, usted va a ver que eso no funciona porque el hueso tiene su característica propia, tiene su característica propia para funcionar en el lugar donde tiene que ir. Si usted al hueso de abajo de la canilla lo quiere poner arriba, le falta el cabezal donde juega en el cuerpo, es decir, no tiene la forma que tiene que tener, no tiene la capacidad para estar en ese lugar no es el de él. Entonces, si lo colocáramos así, el cuerpo se caería. ¿Por qué? Porque le falta justamente la rótula que encaja en lo que es el cuerpo, el cuerpo del hueso de la cadera, le falta la rótula que encastra ahí adentro para sostener. En cambio, la de abajo no tiene rótula, entonces no va. Por eso ningún hueso tiene que procurar estar en el lugar donde no le corresponde. Porque estando en el lugar donde no le corresponde, no va a funcionar y va a hacer que el cuerpo no funcione como tiene que ser. Sin embargo, a la profecía del profeta, cada hueso empezó a buscar su lugar, no hubo pelea, no hubo disensión, no hubo riña entre ellos, cada uno sabía el lugar que le correspondía, el hueso chiquitito en el lugar que le correspondía, el mediano en el lugar, el más gordito, el más flaquito, el más larguito, el más cortito, cada uno sabía dónde tenía que ir y cuando fueron, funcionaron a la perfección. En el lugar que le corresponde, cada miembro funciona a la perfección. Es lo mejor que puede haber que cada miembro esté en el lugar que le corresponde. Entonces vimos la unión, cómo es que se unieron los huesos y dijimos, para que luego siga el proceso de crecimiento en lo que eran esos cuerpos, necesitaban que estén unidos. Cuando estuvieron unidos, entonces ahí surgieron los tendones en la unión, porque cada uno estaba en su lugar. Si hubieran estado separados, los tendones no subían, pero cuando estaban cada uno en su lugar, entonces comenzaron a surgir los tendones y los tendones le dieron la flexibilidad y que los huesos puedan llegar a moverse y a articularse. Y después subió la carne, después cubrió la piel, es decir, todo en su orden hasta aparecer un ejército completo, hasta que vino el Espíritu de Dios y llenó el corazón de todo y vivieron, y la Biblia dice, un ejército tremendo, muy grande. Entonces nosotros fuimos a nosotros, cómo es que nosotros también estábamos muertos como esos huesos secos y cómo es que el Señor nos dio vida. Y nos dio vida y vida en abundancia y cómo es que Dios ha hecho eso en nosotros para purificar para Él un pueblo propio que sea celoso de hacer el bien, celoso de buenas obras, que donde quiera que están, son bondadosos, son generosos, extienden la mano al necesitado, es decir, un pueblo propio que es celoso de buenas obras. Un pueblo que lo compone en su totalidad como un cuerpo y siendo la cabeza de ese cuerpo el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros miramos el valle de los huesos secos y se levantaron como hizo Dios en un principio al hombre. Adán no nació, nunca fue bebé, nunca fue niño Adán. Adán ya fue formado, un hombre hecho. Sin embargo, a partir de Adán y a partir de Eva, que nunca fueron bebé, nunca fueron niños, sino que fueron hombre hecho, a partir de ellos vienen los nacimientos y ahí sí comienzan los bebés y el desarrollo. El desarrollo niño, luego adolescente, luego adulto y va llegando del principio hasta el final de la vida. Entonces nosotros vimos cómo es que Dios a nosotros nos llamó, cómo es que nos purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, pero que a diferencia del valle de los huesos secos, como en Adán, donde aparece ya hombre formado, hecho, a diferencia, nosotros, siendo de un cuerpo, debemos crecer.
Por eso es que este verso 16 del libro de Efesios dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos. Es decir, la necesidad de la iglesia, de que la iglesia crezca. La necesidad de que en la iglesia haya crecimiento y de descubrir cuál es el problema, por qué la iglesia no crece, por qué la iglesia no avanza, por qué la iglesia no va más allá, por qué, es decir, el descubrir cuál es la falta que produce que la iglesia en lugar de crecer se estanque, sea la misma, o en lugar de crecer decrezca, se vuelva para atrás, retroceda. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que la falta de crecimiento tiene que ver con la falta de la unidad en los miembros. El apóstol Pablo, él dice, siguiendo la verdad, porque no podemos nosotros decir que estamos engañados. Nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. El evangelio que hemos recibido, lo hemos recibido de hombres que son de Dios. No lo hemos recibido de falsos pastores, ni lo hemos recibido de obrero fraudulento, la palabra que hemos recibido, sino que lo hemos recibido de hombres de Dios, hombres llamados por el Señor, establecidos por el Señor, a quien el Señor le entregó el Evangelio en sus manos para comunicarlo. Hombre a quienes el Señor le dio en su mano el Evangelio y a nosotros nos transmitieron la verdad de la voluntad de Dios para con el hombre. Y nosotros recibimos la verdad. Es decir, no estamos en el engaño. Esta iglesia no es una iglesia del error, no es una iglesia del error. Que nos falte todavía, hermano, un crecimiento espiritual, enderezar cosas. Eso no significa que estemos en el error, no. Es el crecimiento en el cual nosotros vamos, pero tenemos la verdad de Dios en nuestra mano nos fue entregada a nosotros, la poseemos. Por eso el apóstol Pablo, él dice, siguiendo la verdad, es lo que tenemos, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, no podemos quedarnos en la misma situación siempre. Van a pasar 20 años más y vamos a seguir siempre lo mismo, siempre iguales de la misma forma. Eso habla que no hay un crecimiento. Cuando hay crecimiento, crecen los hermanos, crece el ministerio, crece la congregación, es decir, va creciendo, se va agrandando, va haciendo necesario agrandar, ampliar, extenderse, extender las estacas a causa de la operación que Dios está haciendo y a causa del cuerpo, que el cuerpo va creciendo. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos. Y luego dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en aquel en donde, en Cristo. Entonces, para que este cuerpo crezca, tiene que crecer en la cabeza. Por eso ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen facultad para ello hacer como ellos le parece. No, sino que están sujetos a la cabeza, porque usted imagínese que las dos piernas, una pierna dice vamos para adelante y la otra pierna dice vamos para atrás. Y una quiere avanzar para adelante y la otra quiere retroceder e ir para atrás. Hay un desacuerdo. Si cada miembro pensara por sí mismo y tuviera su propia idea y sus propias decisiones, entonces ya no sería un cuerpo, sería un miembro solo. Pero lo que Dios se propuso en su corazón es la formación de un cuerpo donde no es que crece uno, no, sí, yo crezco, no, donde tienen que crecer todos. Todos tienen que crecer juntos, todos debemos de crecer juntos y todos tenemos que ir hacia adelante en el crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo dice así, siguiendo la verdad en amor, porque es la base, Dios es amor, es la base que el amor de Dios esté dentro de nosotros y que nos lleve a nosotros en unidad a avanzar, porque si falta el amor, entonces va a haber separación, si hay separación entonces no es un cuerpo, están separados, el cuerpo tiene que caminar unidos como lo que es un cuerpo. Eso es la iglesia, es un cuerpo, no es un miembro.
sino que la iglesia es un cuerpo, muchos miembros conforman un cuerpo. Y Pablo dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en todas las áreas. Que tenemos que crecer en lo que es el evangelismo, tenemos que crecer. Gracias a Dios, esta semana pasada hubo 22 hermanos que estuvieron llevando a cabo este trabajo. ¿Por qué no crecer, sumarse más? Estamos trabajando en diferentes sectores. ¿Por qué no crecer, seguir añadiéndose otros sectores más? Dice, crezcamos en todo, en todas las áreas debemos de crecer. En todas las áreas, en el edilicio, en lo espiritual. Pablo dice, crezcamos, dice, en todo, pero ¿saben dónde tienen que crecer? Dice, en la cabeza, en Cristo. Porque un crecimiento fuera de la cabeza es un crecimiento anormal. ¿De dónde viene el cáncer? De un crecimiento anormal de células que se salieron de la posición, el lugar donde tienen que estar y empiezan a crecer y a crecer y empieza lo que es este problema. Entonces un crecimiento fuera del orden de Dios es un mal crecimiento, es algo que no va a ser para bien, no es para bien, es para mal. Por eso es la necesidad de estar todo concertado en una misma mente y en un mismo pensamiento, siguiendo una misma regla y una misma dirección, una misma doctrina, un mismo bautismo, un mismo Señor. Es decir, todos estamos con la vista y el corazón puesto en lo mismo. ¿En quién? En la cabeza. Es decir, recibimos de Cristo la dirección de lo que tenemos que hacer. Oímos su voz, llevamos a cabo y la iglesia empieza a crecer. Entonces la necesidad que tenemos que la iglesia crezca, la necesidad que tenemos. Y el crecimiento de la iglesia tiene que ver con la unidad de sus miembros. La unidad, los miembros unidos que en amor, siguiendo la verdad en amor. Entonces el amor hace que cualquier diferencia que pueda llegar a haber, entonces se soporten, se sobrelleven, se ayuden, se entiendan, se compare, se busque lo mejor, cuál es lo mejor, qué es lo mejor. Entonces va avanzando como un cuerpo, no independiente, sino como un solo cuerpo, teniendo una sola cabeza, una sola mente, la mente de Cristo. ¿Por qué todos los miembros tienen la mente de Cristo? Porque tienen la misma dirección de la cabeza. Entonces Pablo dice así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Entonces, miren lo que dice, todo el cuerpo, por eso decimos, no se trata del crecimiento individual. Acá no se trata que un hermano crezca más que el otro, no. Acá se trata que todos crezcamos y vayamos como un cuerpo creciendo normal. Crece la pierna, pero también va creciendo la otra pierna y a su vez va creciendo el brazo y también el otro brazo. Y todo el cuerpo va creciendo porque está yendo en formación, está avanzando en formación para alcanzar una imagen, una estatura. Entonces va creciendo pareja. ¿Qué pasa si un brazo me crece más y el otro menos? Entonces hay algo que no está bien, una pierna más, otra pierna menos. Hay algo que no está bien. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo que está deformado. El cuerpo de Cristo es un cuerpo perfecto, perfecto. Nuestros cuerpos tendrán fallas o errores, nuestros cuerpos, pero el cuerpo de Cristo no, el cuerpo de Cristo no. Nuestro cuerpo quizás no tenga crecimiento en algo, pero el cuerpo de Cristo tiene que crecer en todo. Algún miembro de nosotros quizás no crezca, pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo tiene que ir creciendo de igual manera. Por eso el apóstol Pablo dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todo junto, todo el cuerpo, bien concertado. Es decir, todo el cuerpo está bien concertado, que significa están todos los miembros de acuerdo
en estar de acuerdo con el Señor. Todos los miembros, estamos todos de acuerdo de estar de acuerdo con el Señor. Para todos nosotros, lo que dice el Señor, eso para nosotros es ley. Lo dijo el Señor, es regla para todo. Por eso Pablo dice, vamos por una misma regla. Sintamos todo lo mismo. Es decir, va llevando como lo que es un cuerpo, el cuerpo del Señor. Entonces dice, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado, están de acuerdo de estar de acuerdo con el Señor, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe de cada miembro todo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta? A la unificación de las voluntades, de cada voluntad, las voluntades, la unificación de las voluntades para con la voluntad de Dios. Entonces estamos todos de acuerdo con el Señor. Si todos estamos de acuerdo con el Señor, entonces no puede haber entre un miembro y otro diferencia. Nunca mi mano se peleó con la otra. Ni mi pie derecho agarró a patada al izquierdo. Jamás. ¿Y por qué? Porque todos dependen de la cabeza. La cabeza dependen todos los miembros de la cabeza. Por eso es que hay comunión entre los miembros y hay cuidado entre los miembros, y entre los miembros se cuidan, y entre los miembros se ayudan, y entre los miembros se alientan, y entre los miembros se golpea y la mano corre a darle masajita y nomás entra una basurita y ahí la mano actúa. Es decir, cada uno está en acción para ayudar al compañero que tropezó, cayó o lo que pudo haber pasado, como los otros miembros están rápido para ver dónde está la herida, rápido para ver cómo auxiliar rápido. Todo nuestro cuerpo está de acuerdo en ayudarse. Ninguno de nuestros miembros se hace el tonto y como el que no ve, no, ahí está y todo sienten el dolor. Usted se golpea el pie, pero no es el pie solo que le duele, es como todo el cuerpo siente el dolor. Le duele la muela y todo el cuerpo siente los miembros, el dolor de la muela, lo que le duela, todo el cuerpo lo siente. Entonces, el crecimiento de la iglesia es algo muy necesario, y para ese crecimiento y para que no haya retroceso en ese crecimiento, es necesario el estar de acuerdo en las voluntades. Es decir, en nuestra voluntad estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la sumisión de nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor, de tal manera que todo sumiso a los pensamientos del Señor, entonces sí, nosotros recibimos crecimiento y vamos edificándonos en el amor. Por eso Pablo, hay un pasaje que ahora lo vamos a leer donde él no quiere que a los miembros del cuerpo de Cristo ninguno los prive del crecimiento que tienen que tener y de la fortaleza que tienen que recibir, y ninguno los haga desviar de la voluntad de Dios, como hizo desviar la serpiente a Eva en el huerto del Edén. La desvió, la sacó de la voluntad de Dios. Dios le dijo, no coma, esa era la voluntad de Dios, y la serpiente le engañó y le hizo desobedecer a lo que Dios decía. Y la desobediencia hasta el día de hoy, la humanidad sufre el padecimiento de la desobediencia en el huerto del Edén. Gracias a Dios por su don inefable, mediante el cual el que es Cristo Jesús a los hombres le ha dado redención, a los que le miran a Él como el Salvador. Gracias a Dios, gracias al Señor. Entonces el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 18 dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, que nadie le haga a usted creer otra cosa y lo saque de la perfecta voluntad de Dios,
y lo prive a usted de alcanzar las cosas que Dios preparó de antemano para que usted ande en ellas. Entonces dice, nadie los prive a usted del premio. Entonces, ¿para qué va a estar escuchando a nadie si nadie no está de acuerdo con lo que Dios dice? Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien no está de acuerdo con lo que Dios dice, entonces nosotros nos separamos, lo ponemos a un costado. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, ¿no ve? ¿Qué tenía que haber hecho Eva? Le dijo a la serpiente, no moriré. Y cuando la serpiente le dijo, no, estaba diciendo que Dios le estaba mintiendo. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Qué tenía que haber hecho que con la serpiente Eva? Separarse, apartarse. No, me voy, no. ¿Dónde está Adán? Me voy, no. ¿Por qué? Porque tenía que haberse dado cuenta que lo que estaba hablando estaba en oposición a lo que Dios decía y estaba llamando indirectamente a Dios un mentiroso. No moriréis, dijo, no moriréis. Estaba diciendo que Dios le estaba mintiendo, lo estaba engañando. En Dios no hay engaño, ni hay mentira. Dios es veraz. Todo lo que Él dice que va a llevar a cabo, lo hace, lo cumple. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que le sembró? La duda. ¿Y qué indirectamente, qué dijo que era Dios? Un mentiroso. ¿Qué tenía que haber hecho Eva? Apartarse de la serpiente. Astuta, con astucia, la envolvió, con astucia la engañó. Eva, en cuanto se dio cuenta, tenía que haber dejado. No hablemos más, no, me voy. Porque si usted le presta la atención a la serpiente es muy astuta y una palabra le lleva a la otra y la otra a la otra y le va envolviendo y lo va envolviendo y como la tela de araña, la araña va haciendo la vueltita y la vueltita sobre la mosca y la vueltita y la vueltita y cuando se da cuenta la mosca ya no puede ni volar, ya está toda amarrada. Entonces, cuando usted ve que ya empieza la vueltita, deje, váyase. Es lo que tenía que haber hecho Eva, haberse apartado. ¿Para qué va a estar escuchando a alguien que va en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que el Señor manda? No, apartado, tenía que haberse apartado. Porque a usted lo va a privar de las cosas que Dios preparó para que usted ande en ellas. Si usted escucha a la serpiente, en lugar de escuchar a Dios, lo va a privar de bendiciones. Lo va a privar de que alcance lo que Dios preparó para usted. Lo va a privar, lo va a llevar al dolor. Mire la consecuencia, el dolor que sufrió Eva, el dolor que sufrió por su desobediencia. Su hijo, el mayor, mató a su hijo, el menor. El dolor. Así que su hijo mató a su hermano. Caín mató a Abel. ¿Qué cree que sintió Eva? Fue el fruto de su desobediencia por no oír lo que Dios le había mandado. Tenía que haberse apartado de la serpiente. Su accionar llevó a la muerte de Abel. A la muerte de Abel. Entonces dice así, nadie os prive de vuestro premio. No permita que nadie interfiera entre la voluntad de Dios y usted. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿De quién no está asido ese consejero? De la cabeza. ¿De quién no estaba asida la serpiente? De la cabeza, que es Dios. Es un orden que el Señor pone, la mujer, el varón, Cristo y Dios, y Cristo está sujeto a Dios. Es decir, tiene cabeza. Y la serpiente no estaba sujeta a la cabeza. Entonces, como no estaba sujeta a la cabeza, tenía sus propios pensamientos, sus propias ideas. Y con sus propios pensamientos y sus propias ideas privó a Eva de comer del fruto de la vida eterna, el fruto del árbol de la vida.
la privó. Entonces dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Quiere decir que si no se hace de la cabeza, no está asido de la cabeza, significa que está fuera del cuerpo. Por eso es que no puede oír la voz de la cabeza, y su consejo y su dirección son pensamientos humanos de una mente carnal, y forma con esos pensamientos fortaleza y argumento que van en contra de lo que el Señor dice. Argumento y fortaleza que los que son del Señor destruyen con la palabra del Señor. No te escucho a vos, chao, Dios lo bendiga, me voy. ¿Para qué va a escuchar la serpiente? ¿Qué va a hacer la serpiente? ¿Qué puede hacer la serpiente? Le digo, llenarla de veneno. Eso es. Llenarlo de veneno mortal. Un veneno que va entrando adentro y que va haciendo su efecto. Una persona es mordida por una serpiente y no cae en el acto, pero empieza a hacer su efecto adentro. Ni los leones se salvan de la serpiente. Lo muerde una mamba negra y se acabó el león con su rugido, su todo. Empieza a hacer el efecto por dentro, así es. Entonces, en lugar de acariciar la serpiente, es mejor alejarla. Aléjese de las serpientes llenas de veneno mortal. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿A quién le dice que tiene que afectar humildad y hacerle culto? A los ángeles. Ve que va en contra de todo lo que Dios dice. Si usted le pregunta a los ángeles, y vemos en el Apocalipsis que uno de los apóstoles se inclinó delante del ángel para adorarle, porque le estaba rindiendo humildad y culto a ese ángel. El ángel le dijo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy consiervo contigo, adora a Dios, adora a Dios. Pero estos dicen al revés: tienes que adorar a los ángeles. Es decir, van en contra justamente de lo que el Señor dice y de lo que el Señor hace. Nadie os prive de vuestro culto, afectando humildad. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose. Entonces, ¿de dónde nos nutrimos nosotros los miembros del cuerpo? De la cabeza. Es la cabeza de ella, de la cabeza es que viene la nutrición para nosotros. Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. De Él sube la savia que produce cosas dentro de nosotros. Separado de Él, nada podemos hacer. Separado de la cabeza, nada podemos hacer. Pero a Dios le agradó así colocar los miembros dentro del cuerpo como Él quiso. Y nos dio un lugar, y nos dio un puesto, y nos dio una fortaleza, y nos dio que recibamos de la cabeza los nutrientes necesarios para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Para que la iglesia crezca. Por eso es que Pablo dice: crezcamos, crezcamos, crezcamos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces nosotros miramos, la iglesia tiene necesidad de crecimiento, pero no de crecimiento en particular, sino del cuerpo como cuerpo, que todos juntos nosotros crezcamos, viendo que el impedimento del crecimiento es la falta de unidad de los miembros.
Entonces, cuando hay falta de unidad de los miembros, porque no hay voluntad, sobre todo mirar a la cabeza, a la palabra de Dios e ir en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar nuestra propia voluntad y someternos bajo la mano poderosa de Dios, que mediante la palabra nos va dando los nutrientes para que crezcamos todos y en todo, en todo. Entonces, lo que impide el crecimiento es la falta de unidad en el cuerpo. La iglesia tiene que crecer en plenitud, en su totalidad, todos, y de ahí la necesidad de unir las voluntades de todos a la voluntad de Dios, a fin de que sea la palabra de Dios para nosotros soberana. Si la palabra lo dice, para nosotros es así, lo que estamos unidos en una voluntad para que la iglesia camine en función de cuerpo y para servir. Porque para servir al Señor es necesario ser parte del cuerpo. Es necesario para servir al Señor estar de acuerdo con el Señor en lo que Él dice. Entonces, ¿y qué es lo que dice el Señor a los miembros de su cuerpo? Vamos a leerlo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice el Señor. Yo pues, dice el Señor, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Han sido llamados con la vocación de hijos de Dios, una vocación que viene de parte de Dios para ser transformado mediante el Evangelio conformado a la imagen de Cristo. Mire la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Entonces dice, les ruego que anden como lo que son, como hijos de Dios, no como demonios. Los demonios andan fuera de la voluntad de Dios y andan según su propio corazón y su propio pensamiento. Pero nosotros no somos demonios, somos hijos de Dios, eso es lo que somos. Por eso el apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Porque donde hay humildad no hay pelea. Nadie puede pelear con alguien que no pelea. Alguien quiere pelear con usted y dice, vamos, vení. Y usted no, y le da un golpe y usted no responde, y le da otro y usted no puede pelear. No se pelea con quien no pelea. Entonces, con una persona humilde no se puede pelear, ¿no? La humildad lo vence, la mansedumbre lo vence. Entonces Pablo dice así, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos. Por eso la necesidad de crecer en el amor, para soportar. Hay hermanos que son niños, hay otros hermanos que tienen más crecimiento en el Señor. Soportar, los niños siempre hacen lío, problemas y un montón de cosas. Así, el niño es así, no es lo mismo que un adulto. El adulto hará lío más grande, pero hace menos. Pero el niño siempre está haciendo problemas. Entonces el apóstol Pablo, él dice así, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, sean pacientes con sus hermanos, sean pacientes. Hay hermanos que son de poca fe y hay otros hermanos que son de mucha fe. Entonces, el que tiene fe, sea paciente con el hermano de poca fe. Hay cosas que todavía no entiende, no percibe, no se da cuenta. Sea paciente, ya va a llegar. No lo puede apurar, no lo va a apurar aunque quiera. No, es un crecimiento natural y el crecimiento lo da Dios.
Por eso la oración a Dios por los hermanos y la ayuda a los hermanos para que ellos puedan entender el supremo llamamiento que tienen y se introduzcan, estén dentro del cuerpo en obediencia a la cabeza. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos, paciencia para saber soportar. Si nosotros no crecemos en la paciencia y no crecemos en el amor, vamos a nosotros, cualquier problema que haya, ahí nomás abandonamos todo, dejamos y nos vamos. Usted observe cómo es que el apóstol Pablo en el libro de Corintios, él habla de los dones espirituales, habla de los ministerios espirituales que Dios da, de las operaciones espirituales que Dios da, cómo es que hay repartimiento de dones, de ministerios, de operaciones, pero luego finaliza el capítulo diciendo, pero yo les muestro un camino más excelente que eso, y comienza hablando del amor, porque si no tiene amor, abandona, deja, se va, aparta, tira todo. Entonces, la necesidad de crecer para soportar, para sobrellevar y para ayudar a los débiles, ayudar a los débiles. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu. No quiero pelear, no quiero discutir, no. Este no es el momento de hablar porque se crea una discusión. O sea, cuando todo esté frío vamos a hablar porque yo no quiero una división, no quiero una división, sino que quiero mantener la unidad, la unidad, la unidad. Todos saben, los que trabajan y han trabajado, lo que es ir a un trabajo estando peleado con un compañero o estando peleado con el encargado o estando, ¿saben lo que es ir a trabajar en tensión? En tensión y llega y tiene que estar ahí soportando, es feo estar así. Imagínense en la iglesia, venir a la iglesia y estar en discusión con alguien y estar en tensión, es feo. Por eso es que el Señor dice, si tu hermano tiene algo contra de ti, anda a hablar con tu hermano y arregla el asunto. Si te ha oído, has ganado a tu hermano. Y sale de esa tensión, ¿para qué va a andar esquivando? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, en toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. ¿En usted está el Señor? Sí. En el hermano también está el Señor. En el hermano también. Habrá diferencia, pero en él también está el Señor. Es como hermanos que dejaron la iglesia y se fueron a otra congregación. Porque están en otra congregación, ¿dejaron de ser su hermano? ¿No ve que no dejaron de ser su hermano porque estén en otra congregación? Siguen siendo nuestros hermanos. Hoy despedimos a nuestro hermano Milton y se le dio tierra. Y lo despedimos porque se fue. Él dejó de ser nuestro hermano. ¿Sabe que sigue siendo nuestro hermano? Los que se fueron con el Señor son nuestros hermanos. Y los que dejaron la congregación siguen siendo, mientras mantengan la fe, nuestro hermano. Si lo vemos, los saludamos con alegría. Son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Por eso Pablo dice así, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, no nos quedemos como lo que éramos. Cada día tenemos oportunidad de ser mejor y de avanzar un paso más todavía. Dios nos da esa oportunidad y envía su palabra, la cual a nosotros nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos. La iglesia necesita crecer y nosotros somos los participantes de la iglesia que poniendo
nuestra voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios, vamos adelante rumbo a la perfección. ¿Creen esto, hermano? Esto es así, es así. Cierre sus ojos y vamos a orar. A Dios le agradó así. Le agradó introducirnos dentro del cuerpo de su Hijo. Nos dio la verdad, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, como cuerpo, no individualmente, como cuerpo, crezcamos todos en todo, unidos en amor, por las coyunturas, ligamentos que el Señor ha puesto para que el crecimiento lo dé Dios. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Padre bueno, te exaltamos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por este tu grande amor. Gracias porque tu verdad ha sido derramada en nuestro corazón, Señor, para iluminarnos, para que todos nosotros juntos crezcamos en amor hasta alcanzar, Señor, la medida de la edad de la plenitud de tu Hijo amado. Para eso nos llamaste y como cuerpo, allá vamos, rumbo a la perfección. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.